Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros escogimos el ejercicio E del ítem 35 del listado opcional que se encuentra en el EVA, en el cual tenemos que y cuadrado menos 6x menos 8y menos 8 es igual a cero. Dejamos la y a la izquierda y la x a la derecha con el 8, en el cual vemos que podemos completar cuadrados, lo realizamos y nos queda y menos 4 al cuadrado, y 4 por 4 16, le restamos 16 para que solamente nos quede el paréntesis. Y al otro lado, sumamos, restamos y nos queda 6x más 24, en el cual después lo factorizamos y así nos queda la ecuación lista para obtener vértice, directriz, eje de simetría, foco, entre otros, en el cual lo vamos a graficar en GeoGebra. Primero nos preocupamos de los deslizadores, que sería el H. Lo vamos a trabajar con intervalos de menos 10 a 10 con un incremento de 1, el K de menos 10 a 10 con un incremento de 1, y el P, que es 3 medio 1.5, lo vamos a trabajar de menos 5 a 5 con un incremento de 0,5. Después de los deslizadores, tenemos que escribir la ecuación, la cual sería I menos K al cuadrado es igual 4P X menos H, lo cual se puede ver que nos queda una parábola vertical positiva. Entonces, escribimos el vértice, que sería igual a h, k. Tenemos que x es igual a h y y es igual a k, que el cual este es nuestro eje de simetría, y lo dejamos segmentado. Los deslizadores se van a ocupar después. Ahora tenemos que poner nuestra directriz, que es x es igual a h menos p. Ahí tenemos nuestra directriz. Nos falta lo que es el foco. Foco sería h más p, k. Hasta ahí tenemos lo que es la directriz, el eje de simetría, el foco, el vértice. Nos falta solamente el lado recto, que para obtener unos puntos más exactos lo hacemos con el punto A, en el cual ponemos h más p, k más 2p, y nos da un punto más exacto para tener nuestro lado recto. H más P, para obtener el punto B tenemos que hacer lo mismo, pero el K se le resta 2P. Ahora con una línea de segmento lo trazamos y tenemos nuestro lado recto. Y ahora comprobamos que los deslizadores hayan quedado bien, la cual si movemos un deslizador se debería mover todo. Movemos el K, movemos el P, que nos cambia la parábola, y el H, que se mueve en el eje X,
y K que se mueve en el eje Y. Y eso sería el ejercicio que realizamos nosotros. Ahora, uno de los usos de la parábola en lo que puede ser la vida cotidiana, que no es útil, son las antenas parabólicas, la cual la forma de las parábolas y su característica las hacen útiles como reflectores de lámparas en antenas satelitales, espejos solares, como entre otros, como se puede apreciar, en lo cual lo que se ve aquí, que es como punto centro, pero más adelante, es lo que se le llama foco cuando nosotros graficamos una parábola. Entonces, un ejemplo de la vida cotidiana que tenemos es esto. Ahora, uno de los usos de la parábola en lo que puede ser la vida cotidiana, que no es útil, son las antenas parabólicas, la cual la forma de las parábolas y su característica las hacen útiles como reflectores de lámparas en antenas satelitales, espejos solares, como entre otros, como se puede apreciar, en lo cual lo que se ve aquí, que es como punto centro, pero más adelante, es lo que se le llama foco cuando nosotros graficamos una parábola. Entonces, un ejemplo de la vida cotidiana que tenemos es esto. Buenos días, profesora. En este video les vamos a presentar cómo graficar una hipérbola con deslizadores. En este caso, nosotros vamos a usar 4 deslizadores, que el primero sería nombrado como H, este y el siguiente que vamos a usar, que es el K, nos van a servir para el centro, lo cual hace que toda la hipérbola se mueva en GeoGebra. Lo vamos a dejar con el mínimo de -5 y el máximo de 5, pero el incremento lo vamos a poner como 0,5. Igualmente el K con los mismos valores que el H lo vamos a dejar igualmente, para que se muevan a la par. El A lo vamos a cambiar un poquito y él sería el mínimo -7, el máximo 7 y el incremento lo seguimos conservando como 0,5. El punto B, que sería el último deslizador, lo vamos a dejar con las mismas medidas que el A. Por lo tanto, sería -7, 7 y 0,5. Teniendo estos 4 deslizadores, lo primero que tenemos que hacer es sacar el C. ¿Por qué sacamos el C? Porque esto nos va a servir para determinar los focos de esta hipérbola. Como podemos notar acá, eh, esto nos da automático el, el valor del C, pero cuando lo hacemos con lápiz y papel, que lo hacemos normalmente, tenemos que sacar Pitágoras, que aquí esta es la fórmula de Pitágoras prácticamente, y nos da que C vale 1,41. Teniendo esto, podemos usar la fórmula principal para determinar cuáles son las parábolas de la hipérbola. Entonces, tenemos que la fórmula principal es x menos h, todo eso elevado al cuadrado, y eso dividido en a cuadrado. ¿Por qué en a cuadrado? Porque estamos hablando de una hipérbola horizontal. Por lo tanto, si el a cuadrado estuviera a este lado bajo el i, sería una hipérbola vertical, porque el b cuadrado estaría debajo de la x. Entonces, en este caso, si seguimos escribiendo la fórmula, lo cual queda al cuadrado, y esto queda partido en b cuadrado. Si vemos esta fórmula, automáticamente sabemos que es una parábola horizontal. O sea, son parábolas horizontales hacia los lados, lo cual forma una hipérbola horizontal. Y esto está igualado a 1. Entonces, como podemos ver acá, nos forman dos parábolas, que las parábolas son esenciales para poder hacer una hipérbola. Entonces, teniendo estas dos parábolas, lo primero que tenemos que hacer es sacar los vértices, porque sin los vértices prácticamente no podemos hacer nada, porque no podemos sacar el rectángulo que necesitamos para ver cómo van las asíntotas y todo lo que conlleva una hipérbola, porque si no, eso no es una hipérbola. Entonces, según la fórmula del vértice 1, tenemos que h más a, como acá. ¿Por qué h más a? ¿Y por qué la k se conserva? La k se conserva porque nos estamos moviendo en el eje y. Si fuera una parábola, una hipérbola vertical, se conservaría el h y el a se le sumaría al k, pero no es el caso. Y el vértice B tenemos que es h menos a, como acá.
Entonces, como podemos ver, prácticamente estos dos vértices no forman los vértices de las parábolas que hay hacia los lados. Y después de esto, ya teniendo estos dos, seguimos necesitando más datos para poder determinar la hipérbola, por lo cual tenemos que usar los otros dos vértices relacionados con esto, que son denotados distintos y también con una fórmula distinta. En este caso, se conserva el h, porque estos vértices deberían ir en los extremos. Entonces, ahí ya no nos estaríamos moviendo en el eje Y, sino que en el eje X. Entonces, el h se conserva y al K se le suma el B. Entonces ahí nos quedaría el B1 y el B2 nos debería quedar aquí abajito. Entonces, si probamos bien la fórmula, nos quedaría que H, lo cual en la contraria sería K menos B, que si podemos ver nos queda aquí abajo. Teniendo eso, lo único que nos faltaría serían los focos. Si yo grafico los focos, me deberían quedar en estos extremos dentro de la parábola. Entonces, tenemos que el foco 1 se denota por H más C, para esto necesitamos el C, como acá. Entonces el foco 1 me quedo al lado del vértice 1, pero dentro de la parábola. Y el foco 2 me quedaría como H menos C, como acá. Todo lo contrario al foco 1 realmente. Y este debería quedar en este lado donde está el puntito, al lado del B2. Teniendo todo eso, tenemos que formar un rectángulo. Por lo cual, para formar un rectángulo, tenemos que tener las siguientes cosas primero. Tenemos que saber que X es igual a H, dependiendo de la fórmula de acá arriba. Ustedes la miran, la fórmula aquí está con el H y aquí está con el I. Por lo tanto, el X es el H, y si aquí graficamos, el I es el K. Entonces nos queda realmente el vértice. Y si aquí pongo el vértice es H, K, me quedaría que el vértice está aquí al medio, justo donde se intersectan estas dos. Entonces, para formar el rectángulo tan característico de la hipérbola, tenemos que trazar paralelas a los lados, justo donde están los vértices de cada parábola. Por lo tanto, si tomamos acá, una paralela llevamos acá y la otra hacia acá. Y así viceversa hacia arriba también con los vértices el B1 y el B2. Si ven, aquí podemos ver el cuadrado, rectángulo, cuadrilátero, y para que todas estas líneas se nos desaparezcan y parezca una parábola a ambos lados y forme la hipérbola, tenemos que intersectar todos estos vértices que nos da el rectángulo. Entonces tendríamos A, B, aquí tendríamos C y aquí D. Y aquí teniendo esto, vamos a desaparecer las rectas, porque si no, no vamos a saber por dónde pasan los puntos. Entonces desaparecemos esa recta, todas las rectas que hicimos paralelas, tenemos que desaparecerlas, y así nos queda justamente como antes, pero ahora podemos formar el cuadrado o el rectángulo que teníamos previsto. Entonces nos vamos a polígonos, y aquí nos debería dar el cuadrado tan famoso que es de la hipérbola. Entonces, teniendo ese, ya tenemos prácticamente toda la hipérbola, pero nos faltan ciertas cosas, que son las rectas que pasan por el lado de las asíntotas, por las cuales tenemos, esta recta pasa por el vértice y por los vértices del cuadrado, o el rectángulo, cuadrilátero. Entonces, si podemos ver ahí, esto nos choca acá con la asíntota, pero está muy cerca. Entonces, si lo vemos así, esto es una hipérbola. Y para terminar, una de las cosas que uno puede ver dentro de la vida cotidiana, en lo cual podemos ver una hipérbola, es cuando una lámpara está encendida. Por lo tanto, si usted ve en esta imagen, podemos ver una hipérbola vertical, por lo cual acá tenemos las parábolas, y aquí estaría el vértice básicamente, pero las parábolas son lo más característico de la hipérbola. Eso, gracias.